elecciones. Cambio elecciones es nuestro hashtag de la noche. Hablamos acerca de esta discusión tan interesante que se ha venido dando a lo largo de los últimos días respecto a la posibilidad de modificar la fecha de la elección que ya ha sido convocada por el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Cambio elecciones, nuestro hashtag de la noche, @Canal Antiguo a través de Facebook y las cuentas de nuestros analistas de hoy. En el caso del licenciado Philip Chicola a través de su cuenta @Pechicola y del licenciado Cristian Manolo Castillo, quien lo hace a través de su cuenta @Crisma Castillo. Yo participo de la discusión a través de mi cuenta @JCasandoval_ para comenzar esta noche con Cambio Elecciones. Estos son nuestros titulares. Ante las diferentes propuestas de distintos sectores para reformar la ley electoral y de partidos políticos, el presidente del CACIF, Jorge Briz, indicó que tienen a un grupo de expertos analizando la posibilidad de retrasar las elecciones. Hemos encargado a expertos en la materia para que nos den luces y consejos sobre cuál es la posición en cuanto a si las elecciones pueden retrasarse. Hay otro tema que es importante. Lo que sí no se puede retrasar, y sería un golpe de estado técnico, es la toma de posesión el día 14 de enero. El día 14 de enero los guatemaltecos debemos de tener nuevas autoridades, nuevo presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, diputados, alcaldes, consejos municipales. Según Briz, son necesarias las reformas, pero no se puede cambiar la fecha de toma de posesión del futuro presidente del país, por lo que ahora se debe centrar el camino en los cambios necesarios de la ley. Y es posible aplicar reformas a este proceso electoral, y es donde hemos contratado a expertos en la materia para que nos rindan un dictamen. Nosotros lo que estamos haciendo es cooperar, y cooperar también con propuestas válidas al Tribunal Supremo Electoral. Durante la reunión de Briz con el presidente del Congreso se ha pedido que se tome en cuenta en la mesa respectiva las propuestas de los empresarios. Cambio elecciones, nuestro hashtag de la noche. La discusión está interesantísima, de verdad interesantísima. Le voy a dar de inicio la bienvenida, las buenas noches y la palabra para comenzar con la argumentación al licenciado Cristian Manolo Castillo. Philip, Juan Carlos, muy buenas noches. Un gusto para todos los que nos acompañan y nos ven. Un tema polémico. Quiero iniciar con 3 aclaraciones muy concretas para evitar ser blanco de algún proceso jurídico o judicial. Primero, soy institucionalista. Defiendo la institucionalidad. He sido un fiel defensor del orden constitucional y del resguardo del sistema electoral. Segundo, no soy abogado, así que mi interpretación será eminentemente política. Y tercero, me parece que la lectura que exige el momento histórico del país no solo debe ser legalista, sino exige una lectura que tenga y que tome en cuenta el tema político. Teniendo esos 3 elementos sobre la mesa, inicio mi argumentación. En primer lugar, me parece que el problema no es retrasar o no las elecciones. Ese no es el tema de debate de fondo, ni lo más importante en este momento político. El tema es que tenemos un sistema de partidos fracasado, un sistema de partidos que nace en una transición controlada eminentemente por el ejército y el sector empresarial. Desde 1954 y 1965 estaban prohibidos los partidos comunistas o de orden socialista, y en la transición del 83, cuando se da el nuevo régimen electoral y el nuevo régimen político, se crea la institucionalidad electoral y se da paso al nuevo régimen político electoral, los únicos que tenían capacidad de organización, que conocían cómo se formaban los partidos y que sabían cómo hacerlo, era el ejército y el sector tradicional de poder. Desde el 83 que se crea el nuevo sistema hasta el 2000, son los mismos sectores los que mantienen el control del sistema. Sin embargo, del 2000 para acá, entran en juego una serie de otros actores que financian partidos, que conocen el sistema de partidos y que controlan ese sistema de partidos y se autonomizan de los empresarios y del ejército. Y entonces empezamos a tener una crisis de credibilidad, de representatividad, de acuerdos y consensos en el sistema de partidos. Y llegamos al día de hoy
cuando tenemos partidos que no representan a nadie, que no intermedian más que por intereses personales y que son usados para hacer negocios con el Estado. Entonces el problema de fondo es un problema de legitimidad, no de legalidad. No estamos en un quiebre o no institucional. Estamos en un momento en donde la sociedad está rechazando en pleno al sistema de partidos políticos corruptos que por lo mal que están los partidos políticos tenemos un pésimo Estado. Ahí empieza el problema. Los malos partidos políticos catapultan a una clase política totalmente, digamos, corrupta y llegan a administrar el Estado con patrones corruptos. Entonces, tenemos un deterioro del sistema político desde la raíz, que es el sistema de partidos políticos. Y en esas condiciones estamos enfrentando una convocatoria a elecciones generales para este año 2015, en donde la gente ha rechazado los productos de la democracia. Rechazaron a la vicepresidenta, están rechazando al presidente, están rechazando a un Congreso corrupto, donde hay un número, 39 diputados que tienen más de 12 años de estar metidos ahí, algunos de ellos que tienen 5 o 6 periodos de estar en el Congreso. Sí, y 90 diputados nuevos que son un desastre. Pero el el elemento de fondo no es los que están o los que entraron, es que el sistema lo permite. Y entonces el rechazo que hay en este momento no es a las elecciones. Y eso tiene que quedar muy claro. Los planteamientos que se están haciendo desde diferentes frentes no es rechazar o mover las elecciones por sí mismas. Es para lograr algo distinto, para cambiar el mecanismo de representación. Entonces, ¿es aceptable retrasar las elecciones sí y solo sí se da una reforma a la ley electoral y de partidos políticos que permita postular candidaturas nuevas que rompan con el monopolio de los partidos políticos actuales que no representan a nadie? Da tiempo. Ese es el planteamiento. Poder hacerlo alineando al Tribunal Supremo Electoral, al Congreso de la República y a la Corte de Constitucionalidad, precisamente para abrir un espacio de organización política para nuevos actores sociales. La elección ya está hecha, la convocatoria ya está hecha. Pero solo voy a las redes porque tenemos mensajes. El tema es interesantísimo y apasionante, aún para aquellos que, como dice el licenciado Castillo, no somos abogados. Nos dice Anne Méndez Vides, la idea están dirigidas a proteger las elecciones, cómo y cuándo, y considerar el precedente que se crearía, es lo que nos dice Anne. Luis nos dice, ¿de qué sirve cambiar la fecha? Si les da la gana reformar la ley, sería efectivo hasta la próxima elección, es lo que nos plantea Luis. Lucía, cambios ya. El purísimo jurídico no cabe en una crisis política y social, se deben de hacer cambios legales ya, es lo que plantea Lucía. Don Rafael nos dice, según los expertos no hay cambio, pero eso lleva a molestia y revolución. Cambios, elecciones es posible, pero no hay voluntad política. Nos plantean, lastimosamente sí urgen cambios, las leyes no son lo malo, sino quienes no las aplican bien. Cambios, elecciones para mejorar todo. Juan Manuel nos dice, el presidente, los diputados, todos en el gobierno pueden retorcer las leyes, pero cambiar las elecciones imposible, es lo que se plantea Juan Manuel. Pablo nos dice, el aplazamiento de las elecciones sería el resultado de la presión del pueblo que exige cambios profundos. Es lo más sano, no queremos elecciones con estas leyes y en medio de esta crisis de corrupción en Guatemala. Tony, ¿qué gana Guatemala con el cambio de fecha de elecciones? ¿O gana más el político corrupto? De su planteamiento. Y también nos plantea Anne Méndez Vides, hay una legítima expectativa a que las elecciones sucedan. La ley protege y asegura cuándo y cómo serán, no se pospone, es lo que nos dice Anne. Yo tengo mis dudas al respecto. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Philip Edward Chicola. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Cristian, buenas noches a todos los televidentes. Yo creo que aquí nos estamos enfrentando ante un conflicto evidente entre lo legal, lo jurídico, lo constitucional y el clamor versus el clamor social y político de la ciudadanía. Y es un conflicto en donde hay básicamente dos principios absolutos enfrentados. Incluso aplicando algunos conceptos más del análisis político, hoy básicamente tenemos un conflicto entre la legalidad y una movilización que aspira a la legitimidad. Yo estoy completamente de acuerdo con muchas de las aseveraciones de Cristian. Hoy tenemos un sistema de partidos políticos en el cual los partidos no son nada más que vehículos para acceder a la repartición del patrimonio del Estado, responden a un caudillo, financiados por estructuras de corrupción del crimen organizado, que lo que buscan es encontrar en el Estado
una forma de generar fuentes de oportunidad de riqueza. Tenemos un Tribunal Supremo Electoral atado de manos por la misma ley electoral. La ley electoral se fue quedando obsoleta. Hoy el tribunal no tiene las herramientas para combatir muchas de las artimañas que hacen los partidos políticos. Entonces, de que hay una crisis del sistema político, creo que nadie lo niega. En eso estamos claros y de que hay que hacer un cambio sustantivo. Jurídicamente, lo que pasa es que no se puede, porque hay, a mi forma de ver, 3 candados en esta ecuación. Primer candado, que es un candado constitucional. La Constitución claramente establece el 14 de enero como la fecha de transición de las autoridades, contadas a partir de las disposiciones transitorias de la reforma constitucional del 94. Y en varios artículos de la Constitución se replica el principio de la improrrogabilidad del mando del presidente. O sea, el presidente dura 4 años, entrega el 14 de enero y no se puede quedar ni un segundo más. Y hay varios espacios en donde se hace justamente ese argumento, prohibiendo la reelección, diciéndole que el Congreso puede desconocer al presidente si él se quiere quedar más de un día, diciendo que el ejército ya no debe de responder a un presidente que se quiera quedar más de un día y demás. O sea, primero tenemos el candado de lo que representa el 14 de enero como transición. El segundo candado, que ese ya no está a nivel de Constitución, sino de la ley electoral, es lo que dice el artículo 196. El artículo 196 de la ley electoral claramente dice que se convoca a elecciones el 2 de mayo y la ley electoral establece que la primera vuelta o las elecciones generales realmente se tienen que realizar entre el primer y segundo domingo de septiembre. Y luego en el artículo que se refiere a la elección presidencial establece que si hay necesidad de segunda vuelta se debe hacer en un periodo no mayor de 60 días. O sea, el segundo candado que está en la ley electoral es que claramente me establece si que las elecciones se convocan en mayo y la primera vuelta se da en los primeros 2 fines de semana de septiembre. El tercer candado en esta ecuación, porque todo viene vinculado, es el artículo 256 de la misma ley electoral, que dice: una vez arrancado el proceso electoral, no se puede reformar esta ley. Cualquier reforma entrará en vigencia hasta una vez terminado el proceso. Eso es, básicamente lo que busca es generar certeza jurídica. Eso es como que a medio partido de fútbol venga la FIFA y me diga: mire, ¿sabe qué? Mejor sí se vale que usted toque la pelota con la mano. Es una idea lógica de garantizar que una vez arrancado un proceso no hay un cambio. ¿Dónde viene el conflicto? Esos 3 candados, y particularmente los últimos 2, hoy entran en conflicto con la demanda de una ciudadanía que dice: mire, para empezar, a mí no me gusta el sistema de partidos, no me gusta la oferta política y estoy descontento con el sistema. Y como hay un proceso de reforma a la ley electoral, lo que la ciudadanía está pidiendo, porque eso también hay que aclararlo, es que se retrase elecciones, que se postergue la fecha de septiembre, con el objetivo de que se cambien las reglas del juego, que entren en vigencia y con nuevas reglas del juego tengamos proceso electoral. Entonces, básicamente, la ciudadanía, el clamor ciudadano lo que está diciendo es: rompamos el candado 2 y 3. Y ahí es donde entra ese conflicto entre lo jurídico y lo político. Jurídicamente no se puede, es que está amarrado. Y hay una serie... Como no se podía la inscripción de Serrano Elías... Totalmente. Aquí las leyes la han violado. No se podía... De ida y de venida, eso estamos de acuerdo. A ver, solo una cosa, Ali Castillo. No se podía, no se puede y no es correcto. Pero el tema... Pero no es correcto. Lo correcto, Juan Carlos, es... ¿qué le da sustento y legitimidad a la norma? Es que no es legítima. Pero, Juan Carlos, aquí yo quisiera hacer una aclaración técnica. Se la pongo ¿Cuál es la fuente del derecho, Juan Carlos? No, ¿Cuál es la fuente de la ley? Sí, ¿Cuál es la fuente de la ley? Mire, pues, aquí en Guatemala la legislación... La fuente de la ley es el derecho. Claro. ¿Cuál es la fuente del derecho? La costumbre. ¿Quiénes hacen la ley? No la hacen eruditos en derecho, doctores en filosofía del derecho o expertos en derecho romano. La hacen representantes políticos. Y el tema el producto de la ley es producto de consensos políticos. De acuerdo, Lick. El kit de la cuestión aquí es voluntad política. Se lo pongo de esta forma. Mire, pues, la ley no está muerta, la ley no está petrificada, Juan Carlos. A ver, que inscribieran a José Efraín Ríos Montt, ¿era legal? Es una violación. ¿Era legal? Fue un consenso político. No, Lick, fue un consenso político. Legal. ¿Era legal? Y lo hicieron por consenso político. Era ilegal. Pero ilegal. Era ilegal. ¿Era correcto? No.
Ni correcto ni legal. Ni legal. Vámonos. Ahí está la... Por lo tanto, esto no sería ni correcto ni legal. No, pero en ese caso había una prohibición explícita. Aquí no hay prohibición de por medio. Hay el establecimiento de una fecha en una ley que no es constitucional. Es de rango constitucional, sí, pero no es la constitución política. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con cambios elecciones. Aurora nos dice, no creo que cambiar la fecha sea de beneficio porque serían los mismos candidatos a participar. Bajo el planteamiento que está haciendo Lee Castillo, tendría que haber, sí, solo sí, una modificación a la ley electoral de partidos políticos, que tendría que ser por allí el cambio. José nos dice, 2 meses no van a mejorar la oferta política que hay actualmente. Eddie, técnicamente sí es posible porque se va a hacer para garantizar el bien común, es lo que dice Eddie bajo su interpretación. Nos dice, cambios, elecciones de la fecha de primera y segunda vuelta, pero no de la toma de posición del nuevo. Solo es chance para hacer cambios. Ernesto, ¿cambiar la fecha nos ayudará a tener un buen presidente o qué solución hay? El licenciado Hugo Novales, politólogo, analista de este espacio, nos dice, no es un problema de abstracciones constitucionales, concretamente se arriesga la sustitución democrática de gobierno, es lo que plantea el licenciado Novales. Alejandro Morales, no se produciría ningún cambio sustancial, propuesta superficial y carente de acción concreta. Rubén, lo que se necesita es una buena voluntad y personas honestas para el cambio de la ley de elecciones antes de elecciones, de la ley electoral antes de elecciones. Maripaz, mejor que no hayan elecciones, es la peor palestra que hay, cambios de elecciones. Tampoco es una solución, Maripaz. Sergio nos dice, no estoy de acuerdo, cambio de elecciones solo nos garantiza más tiempo de propaganda, lo importante es mantener la presión social. José Abascal, está bueno el tema hoy, es lo más inteligente de hacer, que las trasladen para el 10 de enero y dé chance a mejores candidatos y ya con reforma. 10 de enero y el 14 ya tiene que tomar posesión. No, ahí sí no, es, digamos... Pues, o sea, bajo el precepto que nos plantea sí José. Completamente la posibilidad. Nos dice, Ronnie, debemos de dejar lo puritano. Las leyes igual, intereses de unos pocos, hoy deben de responder a la ciudadanía. Para eso son, es lo que nos dice Ronnie. Marvin, ¿quién está pidiendo el cambio de elecciones? Mi familia, no, mis amigos, no, solo pedirlo es un delito según la misma ley. Esto suena a trampa, es lo que plantea Marvin. Estamos en la discusión abierta. Lick, lo escucho, a ver. Yo quisiera de pronto retomar el planteamiento que hacía hace un momento. No estoy diciendo que el error sea fuente de derecho. Y eso está totalmente claro, digamos. Lo que pasó con Efraín Ríos Montt y ha pasado en otros momentos de la historia por resoluciones controversiales de la Corte de Constitucionalidad, lo que refleja es que hay un consenso político. No estoy diciendo que sea fuente de derecho, sino que la ley en definitiva, el derecho en definitiva, es producto de los consensos políticos. Por eso los que legislan son los representantes del pueblo, son representantes políticos, no son eruditos del derecho. Y el problema que estamos teniendo en este momento en el sistema político guatemalteco es un problema de legitimidad. Está bien, vamos a elecciones generales 2015, que gane Valdizón o que gane Sandra Torres. Porque de los otros que vienen atrás persiguiéndolos, la probabilidad de que pasen a segunda vuelta es cada vez más... inestable y no hay posibilidades de garantizar quién podría pasar a segunda vuelta contra Manuel Valdizón. El problema no es hacer elecciones y que alguno de ellos dos gane y que tome posición el 14 de enero. El problema va a ser en qué condiciones de legitimidad van a llegar estos representantes. Y el planteamiento de retrasar elecciones no es para poner nuevos candidatos presidenciales, sino para poder generar condiciones de representación en el Congreso de la República que cambien la correlación de fuerzas y de representación ante el Estado. Está sobradamente demostrado que el poder determinante en el Estado guatemalteco es el legislativo, no el ejecutivo. Y lo que se está planteando con la retrasar las elecciones es si se logra antes una reforma a la ley electoral que permita nuevas condiciones de representación en el Congreso de la República. Y eventualmente llegar a un escalón superior, que sería una reforma a la Constitución, si están dadas las condiciones de representación. El tema es... si por la legalidad vamos a sacrificar el país a la vuelta de la esquina de los primeros 6 meses del próximo gobierno. Cumplimos con toda la legalidad. Se cumplió con hacer las elecciones, se cumplió con la toma de posesión, pero en 6 meses, ¿qué va a pasar? Desabastecemos el mercado, hay un shock de mercado, hay un golpe de mercado, el empresariado rechaza al presidente, no paga impuestos, tenemos una crisis de servicios sociales. El problema no es la ley.
El problema que estamos teniendo en este momento es no nos representan los políticos que tienen copado el sistema de partidos. Y los últimos 30 años, ahí estamos de acuerdo los todos. últimos 30 años lo que hemos hecho es hacerle parches a la ley electoral. ¿Se puede o no se puede, Filip? Es un tema de voluntad política. Es un tema de consenso. Otra vez, vamos, Chicola. Por eso le digo, estamos totalmente de acuerdo en el diagnóstico de los males del sistema. Ahí creo que no hay ninguna distinción. Creo que todos estamos absolutamente también de acuerdo. Es una demanda ciudadana de la calle que está pidiendo rompamos los 2 candados. Es que por eso le digo, es que la ruptura del candado 2, o sea, el retrasar la fecha de las elecciones, viene asociada a romper un tercer candado, que es cambiar las reglas del juego una vez iniciado el proceso electoral. O sea, aquí estamos pidiendo que se violenten 2 principios realmente. Entonces, por eso les digo, jurídicamente la norma es muy clara y no se puede. Hay una demanda política que dice que sí se puede. Ese es el conflicto que hay. ¿Cuál es el problema? Y esta es mi forma de interpretar las cosas. Hoy creo que todos estamos de acuerdo de la legitimidad, la espontaneidad, la verdadera autonomía que hay de la ciudadanía que hoy está en la calle oponiéndose a este sistema corrupto, este sistema patrimonial y que quiere cambios. ¿Dónde está el problema? Si hoy abrimos la puerta de romper esos candados, ¿qué va a pasar si de aquí a 10, 20 años alguien con un interés no legítimo recuerda el precedente del 2015 y diga, miren, en el 2015 se retrasaron elecciones y se cambiaron las reglas del juego una vez iniciado el proceso, hagamos lo mismo? ¿Qué tal si es un dictador que mueve gente y apela al presidente del 2015 para hacer su cambio? Es que generalmente en América Latina los retrasos de elecciones y los cambios de las reglas del juego en el proceso no necesariamente benefician a la ciudadanía, son utilizados para beneficiar los intereses de un dictador, de un caudillo, de un sector específico. Ese es mi problema de juzgar una institución, dígase las normas relativas a la elección, en un momento coyuntural. Totalmente de acuerdo también que hay que depurar el Congreso. ¿Cuál es la receta que yo propongo para depurar al Congreso en el corto plazo? Muy fácil. Es una receta que viene en 3 vías. Primera vía, que no nos extrañe que en los siguientes 10 días, si les he puesto un café, a que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público va a presentar... Tiene cafetera grande, ¿no? Tiene cafetera grande. Y aguanto, y me gusta el café. Y compre chapurrado, porque está duro. Les apuesto que en los siguientes 10 días, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público probablemente van a publicar el informe de financiamiento de partidos políticos, y según lo ha dicho el comisionado Iván Velázquez, hay ciertas investigaciones o ciertos procesos o posibles procesos de antejuicios contra algunos diputados. O sea, básicamente las autoridades de la persecución penal van a decir, miren, sobre la mesa estos diputados y estos partidos han recibido fondos ilícitos y han recibido o son diputados que están asociados a estos hechos ilícitos. Levántenles el antejuicio. Entonces ahora la presión va sobre el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo tiene entonces 2 normas. Una norma, el artículo 113 constitucional, que dice que todos los funcionarios deben ser electos o solo deben de nombrarse bajo 3 criterios, uno de ellos la honestidad. Entonces, si sigue Ministerio Público está diciendo, estos señores de aquí están involucrados o pueden estar involucrados en casos de corrupción, automáticamente se activa la posibilidad de apelar al artículo 113 y que el tribunal diga, usted, señor Baudilio Hichos, que se le está señalando de un caso de corrupción, cuando me traiga su papelería para que lo inscriba, le voy a decir que no, porque tengo indicios, es cierto, no hay una sentencia condenatoria, pero tengo indicios y hay una investigación que señala que usted puede estar involucrado en un acto de corrupción, no lo voy a inscribir. Y la tercera ruta es meterle el hombro al Tribunal Supremo para que adopte esa forma. El otro camino también es, si en el informe de financiamiento de CICIG se revela que 1, 2, 3, 4 partidos o 10 partidos han recibido dinero de la corrupción o del crimen organizado, en la ley electoral hay una norma que establece expresamente que el tribunal puede suspender la personería jurídica de los partidos que violenten la normativa de financiamiento. Entonces, otra vez, los reflectores se van sobre el tribunal. Y si se supone que el partido, pongámosle el Turquesa, para que no crean que le estoy señalando a nadie, está sindicado de recibir dinero del narcotráfico,
Tribunal, suspéndale la personería jurídica y cancele lo que no participe. Esa es la forma, en el marco de las normas. Pero ahí rompes el mecanismo de representación, Philip, si al final los partidos... Pero este es de la norma. Pero es el fondo del punto. Queremos sacrificar el sistema político de representación por la norma. Y la norma es producto de consensos políticos. Pero es lo que yo les digo. Y si hay voluntad política, se puede hacer un cambio. Totalmente. Sin romper la norma y con las reglas del juego actual, se puede hacer una depuración. Está también la posibilidad de decir, pasémonos por encima de las normas actuales. Y entonces retrasemos elecciones y que se permite el cambio de reglas. ¿Cuál es el miedo que yo veo de esa receta? Que cualquiera lo cambie. Dos miedos. Primer miedo es, de aquí a 10, 15 años no sabemos quién va a apelar a ese presidente y va a decir, cambiémoslo ahorita también. Y segundo miedo, si vengo yo y retraso las elecciones y cambio las reglas del juego y ponemos las elecciones, qué sé yo, en noviembre, Baudilio Ichos tiene 2 meses para repensar, la gran, yo no voy a poder. Pero ya me meto a mi esposa, hombre. Ese es un riesgo. Entonces, la red... Pero de lo contrario, déjeme terminar. Si yo retraso elecciones, le doy también la posibilidad a las redes de corrupción que después de señalar se regeneren y se adapten también al cambio. En cambio, si dejamos las elecciones el 6 de septiembre, eso implica que el 6 de julio vence la inscripción. Si yo le pego a Ichos y le digo al tribunal no lo inscriba, Ichos y su red se queda en el aire porque no lo van a inscribir y no tiene tiempo de buscar una alternativa y ver que lo inscriban porque el plazo fatal está a la vuelta de la esquina. Voy a las redes, tengo muchos mensajes de esta noche. Y nos dice, Juan Manuel nos plantea que se retrasen las elecciones, pero primero que se cambien las leyes. Enmer nos dice, el escenario actual es semejante a un desastre natural, es cuestión de voluntad. La licenciada Ana Lucía Lejos Botrán, si permitimos la violación a la Constitución, la caja de Pandora, sabremos las consecuencias nefastas. Nos plantea, la sociedad no se cambia por decreto. Antonio, propongamos sí, solo sí se aplica la ley de partidos políticos. Arturo, es el momento para cambiarlo, la ley debe ser cambiada, el pueblo lo pide, es lo que dice Arturo. Alejandro, no queremos elecciones en este momento y tampoco esos candidatos. Que respetar constitucionalidad versus clamor popular. Nos dice Gustavo, eso sí sería anticonstitucional, creo que en ese sentido, al no estar contemplado en la ley, dice Gustavo. Beatriz, alinear al Congreso con los demás entes es lo difícil. Ellos, menos que nadie, querrán cambios si ganan por hacer nada. Si queremos cambios, los guatemaltecos debemos de participar políticamente. Juan Manuel, el TSE no puede fallarle al pueblo. Expectativas sobre ellos son altas. Es una de las últimas instituciones con legitimidad. El licenciado Hugo Novales, analista de este espacio. Quienes proponen cambio de elecciones, actúan irresponsablemente al generar expectativas irreales de un cambio inmediato de la clase política. Camilo nos dice, el soberano es el pueblo y demanda cambios. De ser necesario que se corran las elecciones, no 4 años más de latrocinio, es lo que nos dice Camilo. A ver. Este último argumento le gustó a Cristian. Yo lo que sí le voy a decir una cosa es, a ver, los malos, aquellos que se han hecho millonarios a partir de su estancia en el gobierno, en las instituciones del Estado, llegaron ahí con las reglas del juego. Las personas de bien, aquellas que luchamos día a día, nos hemos apartado de esa lucha política, nos hemos apartado por cuidar nuestro nombre, nuestro prestigio, o porque tenemos que trabajar tanto que no le ponemos atención. Si ellos pudieron ganarnos con esas reglas, las personas de bien también pueden ganar con esas mismas reglas. Y esa es una de las grandes Juan luchas. Carlos, desde ningún punto de vista, Juan Carlos. Primero, el financiamiento es privado. Los buenos jamás nos vamos a meter a un sistema en donde lo financia el narco o lo financia un sector empresarial que está acostumbrado no aporta también por su candidato. Es que es imposible competir, Juan Carlos, con alguien que gasta 160, 180, 200 millones de quetzales. Por eso, pero es una responsabilidad del ciudadano, Lick. Pero no, del ciudadano. Las actuales reglas, Juan Carlos, fueron diseñadas precisamente para que el ciudadano no tome decisiones, no elija. Lick, yo estoy de acuerdo en lo que usted plantea. O sea, yo estoy de acuerdo en que el sistema no funciona,
pero no le podemos echar la culpa al sistema. Si el sistema no funciona, entonces ¿por qué lo queremos reproducir? No, es que no es reproducir el sistema, es que el cambio también es nuestro. Tenemos que ser responsables. Juan Carlos, lo que produce el sistema está totalmente rechazado. Y lo decía en un tuit Quique Godoy, que compañero de este espacio. Él nos decía, bueno, el abstencionismo va a ser urbano. Quique, eso está siendo rechazado en todo el país, 48 cantones, Quiché, San Marcos, Huehuetenango. Es decir, la gente está harta de lo que produce este sistema. Y si estamos hartos de lo que produce este sistema, ¿por qué lo seguimos sosteniendo? ¿Y por qué seguimos apuntalando un sistema de representación que no nos representa? Y acá quiero nuevamente reafirmar, no estoy en contra del orden constitucional, desde ningún punto de vista. Al contrario, lo que busco es que el sistema constitucional no se ponga en un riesgo mayor, en una crisis de legitimidad sin ningún precedente en los primeros 6 meses del próximo gobierno, que va a cumplir con toda la legalidad de este proceso. Cortito, porque estamos sobre el tiempo. Me voy a volver yo el moderador, muchacho. No, vamos a las redes. Ya no vamos a las redes, vamos a la pausa. Son las 10:42. Por molestar a Juan Carlos le quitaron la pausa. Desde que nosotros estamos a las 10 legítimo, ilegítimo. A las 10 p.m. vámonos a las redes. Ya somos el tema más comentado en Twitter a esta hora de la noche. Oveja Andrea nos dice: si somos nosotros los responsables, pero no hay por quién votar, volveremos a votar por el menos peor, nos dice Alejandro. ¿Qué pasaría si gana un candidato que no sea verdaderamente representante? La ingobernabilidad por clamor popular sería severa. Brian, la pregunta es simple: ¿qué tiene más valor, lo político o lo jurídico? Es lo que planteaba Brian. Esteban: es complicado hacerlo, pero tal cual el sistema está, deberíamos de cambiar, si no todo será peor con el que viene, dice Esteban. José Luis: el TSE tiene que tener el poder legal de anular candidaturas que realizan campaña anticipada. Iván nos dice: en este momento ¿cómo estamos? Por no respetar las leyes y las normas de las pequeñas a grandes, sociales y legales. Luichón: el problema no es la Constitución, el problema son los políticos corruptos. Girod: el problema, si no se dan los cambios el cambio de elecciones, es que el próximo año, sea quien sea, podría sufrir una revolución. Javier Monterroso, creo que es el licenciado Monterroso, ex asesor de... Sí, el colega Monterroso. Sí, del Ministerio Público. En 2 meses no cambia nada, no van a aparecer nuevos candidatos, aunque jurídicamente sí se puede, depende del Congreso, es lo que nos dice el licenciado Monterroso. La licenciada Reni Marian Bake, invitada en algunos espacios de opinión a las 10 p.m., nos dice: si las elecciones son luego de octubre, miles no podrán votar, ya que migran luego del 1 de noviembre a levantar cosechas. Es lo que nos plantea desde el punto de vista más económico la licenciada Reni Marian Bake. Aurora nos plantea: se necesita presionar a los diputados para que trabajen, y voluntad política para que los cambios se realicen. Pablo: si quieren el cambio para hacer reformas, pero muy poco tiempo para hacerlas bien, mejor presionar al nuevo legislativo. Camilo: lo importante no es el cambio de fechas, lo importante es que se cambie la ley electoral y que los cambios entren en vigencia ya. Es lo que plantea Camilo. ¿Ven la posibilidad? Se la planteo así: ¿ven la posibilidad de que ante la convocatoria ya realizada se puedan dar esos cambios y entren en vigencia? Es que ahí es donde tengo una pendiente. Ahí es donde entran los 2 candados. El último candado es: una vez convocado el proceso no se puede cambiar. Felipe, me estás resultando más papista que el Papa. Sos más abogado que politólogo. Pero por eso les digo, lo que pasa es que eso es la parte legal. Legalmente me dice: una vez arrancado el proceso, no se pueden cambiar las reglas. Pero ¿quién hace la regla y quién las cambia, Felipe? Aquí se está pidiendo: cambiemos las reglas y entonces retrasemos la elección para permitir el cambio de reglas. O sea, aquí se está pidiendo: rompamos 2 candados. El candado de la fecha de la elección, que está en el 196, y el candado de que una vez arrancado el proceso no se puede cambiar las reglas. ¿A dónde va mi crítica? Como les digo, miren, legalmente para mí es muy claro que no se puede. Hay un clamor en la calle que, viendo la oferta, y comparto el análisis de Cristian, viendo la oferta, todo el mundo quiere cambiar las reglas. Yo veo 2 riesgos de hacerlo. Primer riesgo: el precedente. Es que quizá hoy es legítimo y quizá hoy hay una gran demanda ciudadana de decir: hagámonos de la vista gorda de la legalidad para permitir ese cambio. Pero con ese precedente va a venir mañana alguien con otras intenciones. Pero mañana va a haber algo, Felipe. Si seguimos en estas condiciones... Puedo terminar y después pegame todo lo que querrás. En 15 años va a venir alguien y va a decir: en el 2015 se abrió ese precedente.
y ya con razones ya no tan legítimas, apelando a ese precedente del 2015, van a querer volver a cambiar las reglas del juego sobre algo que ya abrimos la puerta. Por eso yo nunca he sido partidario de cambiar una institución por correlaciones de coyuntura, y por eso soy el más crítico de la nueva receta de interpelación que hay en el Congreso. Segundo riesgo, yo creo que la depuración que todos queremos de partidos y de candidatos pasa por la vía judicial, Tribunal Supremo, que es, y entiendo que se cayó la transmisión en una proveedora de cable, es CICIG, Ministerio Público, presenten antejuicios contra candidatos a diputados. No, Filipe. ¿Puedo terminar o no puedo terminar? Es que, Filipe, ¿puedo terminar o no puedo terminar? Estamos a 2 minutos. Terminemos y después le doy la palabra. Se lo prometo. CICIG y Ministerio Público presenten antejuicios contra los diputados señalados. CICIG presenta el informe de financiamiento. Entonces, Tribunal Supremo, con esos insumos que ya vino, usted puede apelar al 113 constitucional para evitar inscripción de candidatos en lo individual, y puede apelar a las normas, al 94 de la ley electoral, para suspender la personería jurídica de un partido que viola normas de financiamiento. Eso es, respetando las reglas del juego, se puede hacer la depuración que todos queremos. ¿Cuál es el riesgo que yo veo de cambiar las reglas? Muy sencillo. Piensen en Baudilio Ichos. Si a Baudilio Ichos el tribunal le rechaza su inscripción porque hay un antejuicio en su contra por un caso de corrupción, él no tiene tiempo de regenerar su red y decirle a su achichincle, corre en lugar que yo. Sencillamente toda su red de chiquimula se queda en el aire. Si yo retraso las elecciones, si cambio las reglas del juego, yo no tengo garantía de que Ichos en esos 2 meses, 3 meses o lo que sea, pueda regenerar su red, adaptarse a los nuevos cambios y colar a alguien. Hoy, el 6 de julio, el plazo fatal de la inscripción de candidatos es un aliado. Si yo le pego a estas redes de corrupción antes del 6 de julio, a muchas las voy a dejar en el aire porque no van a tener tiempo de adaptarse al golpe. Si yo retraso el proceso, aunque le pegue esas redes, igual les sigo dando 2, 3 meses para que se regeneren. Como dicen, echa la ley, echa la trampa. Yo puedo hacer un cambio muy bueno, pero igual le estoy dando tiempo a los malos de adaptarse a ese cambio. Suyo, Castillo. Primero, había un sector de la sociedad que rechazaba la CICIG y que la veía como el gran enemigo a vencer porque rompía la constitucionalidad y la soberanía, etcétera. Y ahora le pedimos a la CICIG que salve el sistema político guatemalteco que ha sido creado por acuerdos políticos. No es esa la función de la CICIG. Y al final, no sé si ese informe va a tener la capacidad de llegar a personalizar a todas estas redes corruptas. Me parece que el trabajo de la CICIG es otro, y las estructuras que está desarmando la CICIG es más efectivo. Mi preocupación es que con cada día que pasa, con cada hora que pasa, la posibilidad de hacer las reformas se agota. No hay total voluntad política. Hay que pasar, para romper los 3 candados que planteaba Filipe, hay que pasar por muchos actores políticos que no quieren cambios porque quieren seguir controlando el sistema a partir de las leyes que están vigentes. Y el problema no son estas elecciones. El problema no es si se hace o no reformas a la ley electoral en este momento. El problema es que a la vuelta de 6 meses, a la vuelta de 3 meses, vamos a estar en una crisis social sin precedentes por el bajísimo nivel de legitimidad de las próximas autoridades. Vámonos al resumen.